Esta es la tercera mesa de nuestros debates orteguianos. Vamos a empezar con la ponencia de Raúl Trejo, reflexiones sobre la filosofía dispersa como filosofía mexicana, y después le vamos a ceder la palabra al profesor Javier Corona con su ponencia Locura brujular y orientación de la crítica, filosofía mexicana, José Revueltas y Aureliano Ortega. Entonces, adelante, Raúl. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Carlos y también a Paloma. Ya van dos veces, te debo dos. Perdón. Y a Paloma por la invitación, y de verdad un gusto muy singular por estar aquí con ustedes para acompañar, para estar con Aureliano, y como un episodio más ya de una trayectoria que nos hemos estado acompañando, nos hemos estado viendo y hemos estado platicando diversidad de temas. Traigo una serie de ideas, pues ahora sí, dispersas, apuntes que saqué apenas anoche, antes de venir para acá, aquí en el cuaderno, a partir de la lectura. Ya había presentado en el 2016 algo sobre el primer ensayo, que lo bajé de la red del 2008, pero ahora ya con lo que se han dado en estos últimos 8 años, no solamente de él, sino también de otros colegas, creo que vale la pena comentarles, compartirles algunas cuestiones. Bueno, voy a empezar, son una serie de trazos y ideas. Si ven por allí alguna incoherencia o alguna contradicción, háganmela saber para yo hacer la corrección correspondiente. Y pues bueno, quiero yo empezar, porque he estado aquí latente, esta cuestión de la filosofía dispersa, de la crítica de la academia, a determinada academia, al claustro, ha sido que me ha acompañado prácticamente desde siempre. En 1989 yo entré a estudiar filosofía en la Universidad de Michoacán, y en mayo del primer ciclo que yo terminé, renuncié a la carrera. Yo tenía la firme creencia, la firme idea de que yo iba a estudiar filosofía por mi cuenta, y que la filosofía académica e institucional no era para mí. A las 2 o 3 semanas me vi como obrero en Guadalajara. Primero rechazado, porque tenía estudios de preparatoria y no podía darme un trabajo de obrero en Sabritas de Guadalajara. Pero estuve en otra fábrica y me acompañaba mi libro de lecciones preliminares de filosofía, donde yo iba a empezar a estudiar filosofía por mi cuenta. Pero después de las jornadas de trabajo, lo que tenía ganas era de cenar un taco y dormir. No estudiar filosofía. Tuve que probar eso para decir, bueno, voy a regresar. Voy a regresar y me voy a volver a escribir en filosofía. Y desde el 90 hasta ahorita, pues empecé en tiempo completo, en la universidad, SNI, y todas esas cosas. Pero siempre hay este resquemor de la academia cerrada, de ver a las nuevas generaciones que ya no hay espacios. Siempre hay ese malestar. Yo digo, hablo por mí. Bueno, yo fui uno de los últimos que alcancé a peregrinar algo, ¿no? Y eso lo veo en distintas dimensiones. Soy de los últimos, por ejemplo, entre otras cosas, que conseguí una plaza. Soy de los últimos que conseguí una casa por Infonavit, por medio de Infonavit.
Yo veo a las nuevas generaciones que ya no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, no ha sido fácil. Entonces, en este tenor es de que quiero un primer punto para poner la obra de Aureliano, es el contexto precisamente de las condiciones institucionales en la filosofía. Y en ese tenor tengo que decir, por ejemplo, que en términos muy generales, la década de los 80, que es prácticamente donde pudiéramos considerar o hacer el corte de la obra docente y académica de Aureliano, la década de los 80 como cierre y clausura del discurso revolucionario y como apertura e inauguración del neoliberalismo a nivel nacional, como un primer dato, que no es cualquier dato tampoco. Una década a partir de la cual hubo un incremento importante de licenciaturas en filosofía al interior del país, y una década a partir de la cual ha habido una constante y una creciente participación en los congresos de la filosofía de la Asociación Filosófica de México. Es cierto que se fundó en el 68, es cierto que hubo por ahí unos primeros coloquios en los años 70, pero la constancia de la Asociación Filosófica y el crecimiento de los congresos es a partir de los 80. Otro elemento nada desdeñable para tenerlo como parte del contexto. Una década, por último, en la que los libros como La jaula de la melancolía de Roger Bartra y El México profundo de Guillermo Friel Batalla marcaron un antes y un después con respecto al discurso nacionalista en general y con la filosofía en México y la filosofía mexicana en particular. Allí hubo un cierre. No podemos dejarlo de lado. Y es en función de que tengamos este contexto, este tránsito de la década de los 80 y lo que hay de allí para acá, en que podemos ir hablando de algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si bien podemos identificar 3 o 4 líneas de trabajo en la obra de Aureliano, con cierto grado de independencia, pero también de interrelaciones entre sí, como ya se ha dejado ver, como el marxismo y el pensamiento crítico, la filosofía de la historia y la filosofía mexicana, por ahora pretendo plantear algunas ideas con respecto a la última, la cual habría que entender desde ya como filosofía dispersa. Para dimensionar la propuesta y valorar la posibilidad del debate, una primera cuestión que considero importante consiste en referir una serie de propuestas e ideas de otros colegas durante estas últimas décadas. Nada más las saludo, nada más las menciono. En este sentido habría que hablar en primer lugar de la obra realizada por Carmen Rovira. No podemos dejarla de lado. Allí está y habría que ponerla en su justa dimensión. En la recopilación de materiales y los estudios sobre autores y obras del siglo XVI al XIX y principios del XX, así como en la formación de varias generaciones. Es un elemento que hay que tener allí en cuenta para hacer los contrastes correspondientes, haciendo el énfasis de que, en lo particular, es una opinión muy particular con relación a la doctora Rovira, que siempre su desdén y su desplante sobre la filosofía mexicana del siglo XX, pues también lo clonó, ¿no?, con algunas personas de las generaciones que formó. En segundo lugar, los trabajos de Gabriel Vargas, las publicaciones de Mauricio Beuchot, las ideas e investigaciones de teoría, las ideas e investigaciones de Ambrosio Velasco, la metafilosofía teórica y práctica de Guillermo Hurtado, el pensamiento nómada de Carlos Pereda, los trabajos que se han realizado al interior del país, como los de Juan Carlos Ayala en Sinaloa, de Mario Teodoro Ramírez en Michoacán, los de Rolando Picos en Nuevo León, la Mexican Philosophy de los colegas de Estados Unidos y el pensamiento mexicano de los colegas españoles. Todo esto en las 4 décadas. Son referentes a partir de los cuales podemos ir estableciendo criterios o parámetros de crítica, de debate y de valoración. Dentro de esta serie de propuestas, problemas o ideas, destaca la filosofía dispersa, que también podemos entender como una gramática de la mexicanidad, al decir de Aureliano Ortega. Bueno, a partir de aquí, y esto teniéndolo como antecedente, las ideas que les quiero compartir es un
reencuadre de los trabajos que se presentan en filosofía mexicana, este libro del que ya se ha venido hablando, en sus temáticas, porque si bien lo presenta en el libro con determinado orden, y si bien hay una serie hay otro orden, el cronológico, el orden temático creo que es lo que yo quiero aquí un poco compartirles, y eventualmente mencionar algunas otras cuestiones de las que han platicado o de las que han planteado los otros colegas. Bien, en este sentido son 3 momentos. A partir de aquí me aproximo a las ideas de Aureliano Ortega en 3 momentos. En el primero, titulado ¿Qué filosofía para el presente?, con sus respectivos modos de concebir y criticar por un lado, y los 4 mitos sobre los que se articula el discurso de la identidad nacional mexicana. Teniendo como colofón de este primer momento, traeríamos a cuenta las perspectivas de la violencia y la resistencia, que aparentemente pudiera estar por allí en un segundo ensayo como un mero apunte, pero me parece que complementa este otro ensayo. En el segundo momento nos referimos a la lectura que hace Aureliano sobre Samuel Ramos y José Gauss y la respectiva transición de la filosofía en México hacia la filosofía mexicana. Una lectura que me parece importante porque rescata algunos puntos que de alguna manera abonarían al fortalecimiento de su propuesta de la filosofía dispersa. Y que desde ya también hay otras lecturas sobre Samuel Ramos, en tanto que su propuesta de la historia de la filosofía mexicana es una extensión, o sería una extensión del Estado-Nación que se está forjando en ese momento, los años 40, ¿no? Hay quien ha hecho esa lectura, ¿no? Samuel Ramos como una extensión de la consolidación y la conformación del Estado Nacional Revolucionario. Bueno, aquí hay otra lectura, más en otros términos. Allí ya hay un elemento de comparación y también de valoración. En el tercer momento, la distinción entre filosofía en México y la filosofía mexicana, en la que está la filosofía dispersa, se configura como una filosofía, valga la redundancia, dispersa y como una gramática de la mexicanidad. Cerrando con las referencias a José Revueltas y a José Emilio Pacheco, ¿no? Es como un ejercicio de lo que plantea en una primera parte. Pero antes que detenerme en este tercer momento en José Revueltas o José Emilio Pacheco, yo traería por allí una propuesta siguiendo estas líneas con respecto al rock mexicano de los años 80 y que tiene que ver con esa transición de la que estoy hablando, con la que empecé a hablar. Ya lo diré en su momento. Bueno, a partir de ahora nada más planteo y aludo algunas cuestiones, algunas ideas con respecto a estos 3 momentos, que es una relectura, una reconfiguración en las temáticas de lo que se plantea en el libro, ¿no? En el primer momento tendremos que recorrer los caminos. Dice Aureliano, si vamos a hablar cuál es la filosofía para el presente, si tendríamos que recorrer los caminos de la filosofía mexicana o bien referir lo horrible de los tiempos que vivimos. Bueno, más que como disyuntiva, que lo presenta en estas primeras páginas en este ensayo, en realidad yo creo que en el conjunto del libro toma las 2 vertientes, ¿no? Toma los caminos de la filosofía mexicana, por un lado, y por otro lado también la situación horrible de los tiempos que se viven, ¿no? Y empezar con la filosofía, a partir de Gauss, como aquello a partir de lo cual se define, se critica con conceptos. Acompañado con estos otros 3 modos posibles de la filosofía y cuál sería el conveniente para la filosofía que se pretende plantear. Ya estamos hablando de los 2000, ya estamos hablando aquí de toda esta serie de reflexiones y planteamientos que se han hecho ya en este nuevo contexto. En buena medida no tiene ya nada que ver con el México de antes de los 80s o de los planteamientos de antes de los 80s y de los 70s. El modo sistemático, el modo terapéutico y el modo crítico.
De estos tres modos, que justifica cada uno, considera Aureliano que el más apropiado tenía que ser el crítico. Y establecer con ello la posibilidad de que haya un paso de una crítica destructiva a una serie de planteamientos constructivos. Repito, se queda con el modo crítico, que es lo que le corresponde a la filosofía que se requiere ya para este tiempo, y su tema de crítica tendría que ver con el complejo mítico, un complejo mítico que habría que desmontar, examinar y esclarecer. Para esto, primero se apoya con Bolívar Echeverría, al hablar en términos generales sobre algunos mitos de la modernidad, como la revolución, la nación y la democracia, pero particular y concretamente en una serie de mitos del discurso nacional, revolucionario, de la identidad nacional, etc., en México a partir de 1910 y hasta 1980, que coinciden con lo que acabamos también una vez más a plantear. ¿Cuáles son esos mitos que habría que desentrañar, que habría que aclarar y que son tarea necesaria para poder plantear algo más? No se va a plantear algo más nada más así porque sí. Habría que tallarnos los ojos, habría que limpiarnos un poquito las lagañas, habría que hablar del pueblo mexicano como un sujeto mítico, ¿no? Y bueno, no es para menos. Empecé a platicarles algunas cosas con unas referencias personales y de igual manera este México, México, magia y encuentro, ¿no? Fue en el que yo crecí, ¿no? Era la válvula de escape de los que tuvimos una infancia en los años 70 y 80. Y pues sí, es lo que nos formó. ¿No? Aquí aguas, ¿no? Lo que hay. Por un lado. Por otro lado, un segundo mito, el relato patriótico como elemento histórico-filosófico del mito identitario. El tercero, la reivindicación histórico-social y moral del mundo indígena. Y finalmente, el cuarto mito, la formación de instituciones y el discurso mexicanista de la revolución. Habría que esclarecerlo, habría que platicar sobre ello, habría que hacer la crítica. Y bueno, aquí nada más le agregaría yo, porque es el mismo periodo, y en algún otro momento hice el comparativo. Luis Villoro, en 1960, publicó un artículo, que si no mal recuerdo se llama La cultura mexicana, donde habla este proceso de autognosis, ¿no? A partir del muralismo, el cine, la literatura, etc., y que en buena medida empata con esta filosofía dispersa de la que nos habla Aureliano. Pero Villoro lo escribe en los años 60, la cultura mexicana, algo así si no mal recuerdo, y donde plantea esta cuestión de autognosis. Ya en los 80s publicará algo sobre la cultura y hace una crítica en 4 términos sobre el nacionalismo cultural, que sería el otro apartado que habría, me parece a mí, hacer los comparativos respectivos y hacer el análisis conceptual. Bueno, dentro de este primer momento, esto es lo que hay, ¿no? Establecer el modo crítico como el modo para poder enfrentar un complejo mítico y identificar los 4 mitos del discurso identitario nacionalista mexicano en un lapso de 7 décadas, ¿no? Revolucionario. El pueblo mexicano como sujeto mítico, el relato patriótico como elemento histórico-filosófico del mito identitario, la reivindicación histórico-social y moral del mundo indígena y la formación de instituciones y el discurso mexicanista de la revolución. Que, pues como lo sabemos, el último que habló en esos términos fue José López Portillo, ¿no? Ya de allí vinieron otras cosas.
Bien, como colofón de este primer apartado, y no solamente para el siglo XX, sino desde la misma llegada de los españoles y que tiene que ver con esta cuestión identitaria, Aureliano, en otro ensayo, pero me parece que complementa aquí, es la perspectiva de la violencia y la resistencia, la imposición del colonialismo en este caso, y también lo que ha habido después de la independencia y en la misma época revolucionaria, ¿no? La violencia y la resistencia a esa violencia. No sin antes intentar una caracterización que se presenta también a partir del segundo momento. Una caracterización como la siguiente, que nuestro pensamiento es subsidiario a Occidente, es un pensamiento más práctico, el pensamiento filosófico no ha sido construido en medios y canales filosóficos, ya va allí un poco el apunte ha habido planteamientos filosóficos, pero en otro tipo de discursos, en otro tipo de prácticas, y una cuarta característica, la especificidad, es decir, que es una reflexión, un pensamiento que está claramente definido, que es desde México y para México, sin dejar que sea universal, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Bueno, el pensamiento mexicano se caracteriza, además de la violencia y la resistencia, como dependiente, práctico, disperso y específico. En todo momento el pensamiento filosófico ha estado permeado por la violencia y la resistencia. Ese sería el colofón de lo que sería el primer momento. En un segundo momento se concentra en Samuel Ramos, en su historia de la filosofía en México, pero se concentra en el prólogo y destaca las 4 o 5 características antes dichas. Esto es, en unas maneras de hacer la filosofía mexicana, en una atención a lo concreto, lo urgente, lo práctico, tercera característica, una filosofía que está hecha más por los artistas, por los educadores, por los historiadores. 4, que hay préstamos y adopciones y asimilaciones. Y 5, que es una historia de la filosofía en México que tiene que estar complementada con una sociología del conocimiento filosófico. Eso es lo que complementa lo que ya había dicho en un texto anterior, pero digámoslo así, lo fortalece. Dentro de este segundo momento está haciendo, sí, una relectura de Samuel Ramos, pero también la está haciendo sobre José Gauss, particularmente en sus artículos sobre el pensamiento hispanoamericano y también en sus 2 textos en torno a la filosofía mexicana. Para terminar con este enunciado de que todo tiene que pensarse de nuevo. Bueno, a reserva del mejor comentario o opinión que tenga Aureliano, no pude dejar de pensar en que dentro de este diagnóstico, si bien es cierto que Ramos y José Gauss son los que ponen el tema sobre la mesa, también está por allí Leopoldo Sea, ya con su primer artículo sobre la filosofía latinoamericana en 1942, desde 1942, están, y la filosofía de México en 1955. Hay 2 o 3 trabajos que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Esto sería en lo relativo al segundo momento, concentrarse en la génesis de la filosofía mexicana como tal. Y bueno, tendríamos por último el tercer momento, ya la filosofía mexicana, que ya estaríamos concentrados completamente en el primer ensayo, en la cual, en términos generales, se identifica la filosofía en México, principalmente con la filosofía académica, y la filosofía mexicana como filosofía dispersa.
pero sustentado al mismo tiempo en el entramado de dos series de cuestiones. Por un lado, al plantear la cuestión de un sujeto histórico-cultural y un espacio-tiempo, por un lado. Y por otro lado, una serie de preguntas, las cuales tienen que ver con la novedad para una serie de planteamientos que se dan desde el siglo XVI, prácticamente hasta el siglo XVIII, el siglo XIX, la cuestión de la identidad, principalmente planteadas en el siglo XVIII también, pero más en el siglo XIX y todavía en el siglo XX, y la pregunta por el destino, principalmente pues, a partir de los 80s, ¿no? ¿Para dónde vamos? Bueno, a partir de aquí, al considerar a la filosofía en México como carente de originalidad, como de importación, poco pertinente, con falta de legitimidad, no puedo dejar de traer a cuenta una serie de ideas también muy similares. Por ejemplo, cuando Antonio Caso habla del bovarismo nacional, ¿no? O sea, como una característica que ha estado presente, ¿no? También José Vasconcelos en un libro por ahí raro, netamente político, un libro que recopiló sobre cuando sacaron a Carranza, también habla del bovarismo nacional, es decir, pretender ser lo que no se es, en términos muy, muy generales. De igual manera, el tema de la imitación extralógica que plantea Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura. Y que ya posteriormente Luis Villoro, en el 90, 99, no recuerdo muy bien, habla del filósofo ensimismado o el filósofo alterado, ¿no? Para hablar del filósofo alterado que está pendiente de las novedades del exterior, y el ensimismado como aquel que está pues metido, clavado solamente en los asuntos locales, nacionales. Desde allí hasta lo que ya Carlos Pereda ha venido manejando también desde los 80s, como el afán sucursalero, el afán de novedades y el entusiasmo nacionalista, ¿no? Son versiones de lo mismo. Creo que en ese tenor habría que también hacer allí un comparativo, ¿no? Cuando se habla de importación, de igual manera, digo, lo refieren en otro de los textos, esta clasificación, y es aquí donde traeríamos ya también en polémicas se me ocurre así de momento, de manera inmediata, con la idea de tradición que llega a plantear Ambrosio Velasco, ¿no? Esto es, si no los malentiendo, tanto Rovira como Ambrosio Velasco hablan desde una filosofía mexicana casi desde la época prehispánica y luego posterior, etcétera, con algunos matices, etcétera. Y José Gauss dijera, no, o sea, la asimilación se da a partir de la segunda mitad del siglo XVII, con Sor Juana, con Carlos y Góngora, ¿no? Más no podemos decir, ¿no? Lo que hay allí, y hace una serie de matices José Gauss, ¿no? Importaciones aportativas, y luego o aportaciones importadas, etcétera, ¿no? Ahí habría que hacer el análisis, me parece, y la comparación, por referir algunas cuestiones. Como un penúltimo punto, tendría que ver la comparación que establece, por ejemplo, entre filosofía en México y filosofía mexicana. Por un lado, Guillermo Hurtado, ¿no? Que el matiz, la perspectiva con la que pudiera criticarse esa falsa disyuntiva, pues sería la metafilosofía práctica y la metafilosofía teórica, ¿no? Sería allí ver hasta dónde pudiera tener mayor peso. No, tampoco se ha ocupado, que yo sepa, Hurtado de desarrollar un poco más.
al contrario de Aureliano, que después de ese primer texto, que fue lo que yo conocía por ahí del 2014 más o menos, se ha ocupado y ha vuelto sobre él y lo ha ido desarrollando poco a poco. La cuestión del universalismo y el particularismo, ¿no? Que está de alguna manera ligado. No lo alcanzo yo todavía a percibir en los planteamientos de Aureliano, pero sí están, por ejemplo, en lo que Mauricio Groucho en uno de sus textos llama el universalismo analógico. Y eso tiene que ver con el asunto de plantear los problemas en su dimensión concreta y todos los matices que pueda haber hasta su dimensión abstracta. Esto es, problemas de la ética, de la política, de la pobreza, de la cultura, de la antropología, en sus términos concretos, hasta problemas ya más abstractos, como cuestiones epistemológicas, lógicas, etcétera, etcétera. Creo que ahí estaría, y es lo que presenta Mauricio Groucho en un apartado como el universalismo analógico. Y en el caso de Carlos Pereda lo presenta como el pensamiento nómada. Por supuesto que ha de tener allí sus ligas, sus relaciones con la diferencia entre filosofía en México y filosofía mexicana. A mí me hace falta todavía establecer las relaciones o poder plantear alguna serie de ideas o algunos criterios por hacer la reflexión o los criterios para la reflexión y la valoración. Hasta ahí lo dejaría porque sí, el planteamiento de la filosofía dispersa es el planteamiento que hace la respuesta que da Aureliano y se distingue de las respuestas que ofrece Mauricio Groucho, que ha ofrecido Carmen Rovira, que ofrece Ambrosio Velasco, que ofrece el mismo Mario Teodoro, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es ahí donde habría que establecer las relaciones, los criterios de comparación y de reflexión. Y cierro con esto. Hay tres preguntas. La pregunta por la novedad, la pregunta por la identidad y la pregunta por el destino. Hice un mapa, no lo traigo, tengo por allí un mapa de todas las novedades musicales del rock que hubo entre 1980 y 1986. Y veo allí la pregunta por la identidad y la pregunta por el destino. Hice una playlist ya en alguna ocasión. Desde ese entonces, que lo hemos platicado 2 o 3 veces con Aureliano, he tenido pendiente de terminar más o menos y mandárselo para por allí hacer algo en conjunto, pero porque también las condiciones materiales de la producción musical, en términos marcianos, cuenta y mucho. Y si hay alguien que tenía la intuición filosófica de intentar dar unas respuestas a las preguntas de la identidad y el destino, eran músicos rebeldes entonces. Voy a traer nada más 3 casos, porque también una cosa es cantar en Coyoacán y otra cosa es cantar en Mesa en los años 80. Entonces, para tratar de responder a las 2 preguntas de la identidad y del destino, hay una canción de Charlie Montana que en Ciudad de Nezahualcóyotl en los 80 dice: desde que era un niño he sentido un vacío, algo que me hace falta y no puedo explicarlo. ¿Sabes? Hay momentos que no puedo seguir. Me siento muy solo, no quisiera vivir. Estoy en un abismo, en la oscuridad. ¿Por cuánto tiempo debo esperar? Está amaneciendo y todo es igual. Yo sigo esperando el momento final. Siento que me estoy alejando, siento que me estoy hundiendo. Mi vida está acabada, en el fondo estoy huyendo. Estoy en un abismo, en la oscuridad. ¿Por cuánto tiempo he de esperar? Una cosa es cantar esto en una especie de funky en Ciudad de Nezahualcóyotl, y otra cosa es, de igual manera, preguntarse por
la identidad, tipo Rodrigo, que hacía sus grabaciones caseras y las vendía también en las locales. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era una medusa anacrónica, una rana con sinfónica y la campechana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era el líder universal. Había frijoles poéticos, también garbanzos matemáticos, en los pueblos esqueléticos con sus guías del pedernal. Era un gran tiempo de híbridos. Esto por la cuestión de la identidad. Y cierro con el último ejemplo, que tiene que ver con la pregunta del destino. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en la historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muertos? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivos si la gloria está muy lejos de este huerto? Muchas gracias. ¿Por qué dispersa? Me parece.